Los que nunca han creído en un Estado solidario como el que aún tenemos en Costa Rica argumentan que es porque el Estado siempre es un mal empresario. Por ende, las instituciones estatales deben desaparecer o venderse y el Estado hacerse más pequeño. Pero irónicamente, cuando el Estado demuestra ser un buen empresario, como en el caso del ICE, el BCR o el INSS, para ellos igualmente hay que desaparecerlos. Al final, los que más tienen quieren el todo por el todo, y por lo general son voces que no nos representan ni a usted ni a mí, ni a la gente de a pie. Tampoco representan a ese personaje cliché de la señora de Purral, pues más bien representan a una posición acomodada y privilegiada. Algunos hipócritamente hasta han surgido gracias a ese Estado solidario que quieren eliminar, pero muerden la mano que les dio de comer. Se han ganado incluso grandes dietas y salarios desde puestos políticos, han surgido gracias a negocios con el Estado, se han prestado para corruptelas o simplemente nacieron en cuna de oro. Definitivamente es inexplicable, por ejemplo, los intereses de vender el Banco de Costa Rica, un banco que pertenece a todos nosotros, con 144 años de existencia, el banco más antiguo del país, con activos por 6 billones de colones, que solo en el año 2021 le trasladó 3.800 millones de colones a CONAPE, que son préstamos para la educación, 2.800 millones de colones a la Comisión Nacional de Emergencia, que los invierte en la atención de los desastres naturales como las inundaciones, en las que populistamente sale Rodrigo Chávez en estos días. 11.400 millones de colones para el régimen de validez, vejez y muerte, o sea, la pensión suya y la mía, 3.700 millones de colones al Instituto de Fomento Cooperativo y 1.000 millones de colones trasladados a las operadoras de pensiones de capital público. Además, le pagó al Estado 27.000 millones de colones por concepto de impuestos sobre la renta. Pero eso no es todo. El BCR posee 166 oficinas en el país, prácticamente 2 por cantón. ¿Se imaginan ustedes cuántos impuestos e ingresos por patente le generan estas oficinas a las municipalidades de cada cantón? El BCR también le da trabajo a 4.300 empleados costarricenses y a sus familias, por ende es el sustento para un mínimo de 15.000 personas en este país. Posee 3.400 puntos Tucán, es decir, pulperías, abastecedores y pequeñas empresas que también se benefician de comisiones al poder realizarse pagos en sus locales. Gracias a fideicomisos también el BCR ha logrado construir 243.660 metros cuadrados de edificaciones, 33 áreas de salud y se han implementado 340.000 soluciones de fibra óptica de telecomunicaciones. Todo esto es un pequeño ejemplo de lo que es un Estado solidario en donde las empresas del Estado invierten sus ganancias en distintas acciones que se orientan a que la mayoría de los costarricenses tengan condiciones para surgir y que el Estado tenga condiciones también para reaccionar ante las eventualidades. Pero siempre va a salir ese que dice, pero acuérdense del cementazo, por supuesto, pero también ha pasado con la Caja, con el ICE, con el Estado y no olvidemos con el Tribunal Supremo de Elecciones, que por medio de la deuda política muchos partidos políticos han hecho su agosto, por ejemplo, por medio de estructuras paralelas como las que se le investiga al partido de gobierno. Pero entonces el problema no es la institucionalidad en sí, el problema es la corrupción, y resulta que la corrupción más bien aplaude cuando las instituciones estatales se debilitan. Es más, esos mismos corruptos son los que nos venden la idea de que solo vendiendo las instituciones estatales vamos a salir del hueco en el que ellos mismos nos han metido, y echando a la basura todas las grandes obras que crearon caudillos de verdad y presidentes estatistas de verdad que no tenemos desde hace 40 años, definitivamente. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el sentido de vender el BCR y el 49% del INSS si el Estado se queda sin esos ingresos que hoy en día son estables y seguros a cambio de obtener ingresos por la venta de estas instituciones que no se sabe ni siquiera si se encontrarán interesados que las quieran comprar y que nos paguen lo que realmente valen? Bueno, yo en ningún lado veo ese sentido, solo lo ve el presidente Chávez con sus asesores, que de paso algunos son dueños de bancos privados, curiosamente, algunos diputados de ideología liberal y otros que se hacen mal llamar socialdemócratas, pero que si los viera Pepe Figueres o Calderón Guardia, se devolvería a su tumba con mucho gusto. Y es que cubrir todo lo que quedaría huérfano si el Banco de Costa Rica o el INSS se venden, habría que correr a crear nuevos impuestos definitivamente. Y adivinen quién pagaría esos impuestos. Sí, usted y yo por los siglos de los siglos. Porque ¿de dónde vamos a sacar al menos 30.000 millones de colones anuales para cubrir las necesidades de estas instituciones? Otros dirán que los ahorros sin intereses de deuda compensan los aportes que hacen estas instituciones. Sin embargo, ese ahorro no garantiza que se vayan a destinar los mismos recursos a estas instituciones de manera sostenida como hoy en día se da.
ni tampoco que este gobierno u otro gobierno venga y siga endeudándose y volviendo a límites peligrosos que hagan que la venta de los activos del Estado no hayan servido para nada. Negociazo sería, para todos nosotros, que de una vez por todas un gobierno le entrara a la evasión y la elusión fiscal, que representa aproximadamente el 4.6% del Producto Interno Bruto, es decir, hasta 3 veces lo que representa la venta de estas instituciones que ha propuesto el gobierno. O que, por ejemplo, le cobráramos un poco más cara el agua a las empresas embotelladoras y no a 0,0005 céntimos de colón el litro de agua que nos venden a 700 colones a nosotros. O le cobráramos un canon por el uso de las radiofrecuencias a las empresas de radio y televisión y que vaya en proporción a sus ganancias, y no como se les cobra ahora, que son 5.000 colones al año en radio y 300.000 colones al año en televisión por cada frecuencia, cuando facturan algunas de esas empresas miles de millones de colones solo en publicidad. Como vemos, existen opciones para generar de manera justa más ingresos al Estado, y han estado allí por años sin que nadie les meta mano. Esto evitaría vender o privatizar empresas que nos generan rentabilidad y justicia social a todos. Solo que algunas de estas decisiones incomodan a los que realmente manejan este país. Y para muestra un botón, esta semana 5 diputados de Nueva República, Liberación Nacional y Liberal Progresista archivaron un proyecto de ley que pretendía múltiples reformas para penalizar delitos de corrupción como sobornos internacionales, lavado de dinero y otros delitos de corrupción desde las empresas. Entonces, costarricenses, ticos y ticas, preguntémonos por un momento, si tuviéramos un negocio rentable, ¿dejaríamos que un familiar en quema lo vendiera para temporalmente disminuir sus deudas en una pequeña proporción, aún sabiendo que ese familiar seguirá endeudándose a pesar de que puede mejorar su situación económica con cambios importantes que desde hace años viene postergando? Creo que la respuesta es no. Y por ello debemos ser contundentes y oponernos a la venta de activos del Estado y exigir de una vez por todas que se ataque la evasión y la elusión fiscal, el ocultamiento de fortunas en paraísos fiscales, que no permitamos que grandes empresas reporten cero ganancias o que estemos regalando el agua. Quitémonos la venda de los ojos, estamos a tiempo, y démonos cuenta que existen crisis mundiales que se avecinan, otras que se están dando, como el caos energético en Europa, que incluso está planteando nacionalizar las empresas de energía que hoy están en manos privadas allá en Europa, y aquí las queremos más bien privatizar. Como país debemos mantener los bienes demaniales en poder del pueblo y no en manos privadas. No se puede confiar jamás en quien prometió transparencia con algo como transmitir las sesiones del Consejo de Gobierno en vivo para toda la población y que ahora dice que es algo cosmético. No podemos confiar en quien miente y manipula la realidad con tal de generar polarización en la sociedad costarricense, porque sabe que divididos somos más débiles.